Bhavanam Kevalam Bhavanam. Ok, estamos con el tema del autoconocimiento. Conocimiento en sánscrito se dice Jnanam. Sí, Jnanam. Jnana significa Jnana o Jnanam es el conocimiento. ¿Okay? Atma Jnanam es el autoconocimiento en sánscrito. Atma significa el ser, el yo soy. Atma Jnanam es el conocimiento de la realización. El Atma Jnanam es la realización del verdadero yo, de nuestro yo noúmeno, absoluto, verdadero. ¿Sí? Jnanam. Ustedes saben que la realidad se compone de polos opuestos que se complementan, que están interconectados. Es decir, que la realidad es una, pero su naturaleza es dual. Estos polos opuestos son complementarios, se interconectan, ¿sí? Aparentemente separados, son dos aspectos, son aspectos de la misma realidad. La realidad es una y tiene dos aspectos, pero es una, ¿sí? Así como la moneda es una sola y tiene dos caras. Así como la hoja de papel es una sola, pero tiene dos lados. ¿Ok? Maestro espiritual dice, si a una hoja de papel se le quiere quitar un lado, se destruye la hoja, el otro lado, porque el otro lado está interconectado e interdependiente. El uno no puede existir sin el otro, porque ambos aspectos conforman una sola realidad. La realidad se compone entonces de polos opuestos que se complementan. Existe en el ámbito de la existencia, tenemos el aspecto relativo de la existencia, la realidad fenoménica. Los fenómenos es de naturaleza plural, están constantemente experimentando metamorfosis y cambiando. No puede haber fenómenos sin noúmeno. No puede haber fenómenos sin noúmeno. El aspecto absoluto de la existencia, relativo absoluto, realidad fenoménica, el aspecto noúmeno de la existencia, es la contraparte opuesta. Por lo tanto, si la realidad relativa es de naturaleza plural, el aspecto noúmeno de la existencia es de naturaleza singular. Si nos vamos al ámbito macrocósmico, es decir, si vemos al universo, tenemos el mundo de los objetos, la realidad fenoménica, que somos todos nosotros. Este aspecto relativo de la existencia, de naturaleza plural, está compuesta por vos, por mí, por todo esto que existe. Existe una contraparte opuesta que es de naturaleza singular, que es la entidad noúmena. Fenómenos, no puede haber fenómenos sin noúmeno. La matriz causal de todo esto no es física, es de naturaleza espiritual y es singular. ¿Sí? La matriz causal de este universo material, de esta realidad plural, no está en otro espacio y en otro tiempo. No es que existió antes de que exista esto, o si ahora existe está en otro lugar. No, sino que está aquí y ahora.
La existencia es forma y esencia. Si nosotros nos venimos acá, al ámbito microcósmico, en el ámbito microcósmico, en el ámbito individual, recordamos que el microcosmo, ¿sí?, es el macro en miniatura, el ser humano. ¿Sí? Nosotros tenemos una esencia noúmena, singular, y tenemos aspectos fenoménicos, relativos, periféricos, un núcleo y muchos elementos periféricos, un aspecto noúmeno y varios aspectos relativos. Nosotros encontramos forma y esencia en nosotros. Entonces, conocimiento se dice en sánscrito jnanam. Y hay dos tipos de conocimiento: apara gyan y para gyan. Apara gyan es el conocimiento relativo, el conocimiento de la realidad relativa, del mundo de los objetos, el conocimiento del universo. Eso se llama apara gyan. Sí. Y el conocimiento de los aspectos periféricos de nuestra existencia también entra dentro de ese conocimiento. Y luego tenemos paragyan, el conocimiento de el absoluto, el aspecto absoluto de la existencia, el conocimiento espiritual, conocimiento mundano y conocimiento espiritual. Dentro de lo que es el conocimiento mundano o el conocimiento relativo se incluye el conocimiento de los aspectos relativos de nuestra existencia. ¿Sí? Autoconocimiento. Entonces, en lo que concierne al autoconocimiento, tenemos un autoconocimiento relativo y un autoconocimiento absoluto. ¿Sí? El autoconocimiento relativo es el conocimiento que obtenemos de los aspectos periféricos de nuestra existencia, nuestro cuerpo físico y nuestra estructura psicoemocional y energética. Todo aquello que nosotros podamos percibir en nosotros, todo aquello que podamos conocer de nosotros, todo aquello que podamos percibir, conocer y hablar de, todo eso es relativo. Todo eso son aspectos que están en constante cambio. ¿Sí? Nuestra estructura psicosomática, ese es el conocimiento relativo. Y el conocimiento absoluto es, en lo que concierne al conocimiento absoluto, dijimos, todo aquello que podemos conocer. Yo conozco mi cuerpo, sí. Yo conozco mis emociones, sí. Yo conozco mi personalidad, también. Conozco mi conducta, conozco mi carácter, conozco mis gustos, conozco mi pasado, mi futuro, mis anhelos, mis deseos. Todo esto que es conocido por nosotros, todo esto lo podemos investigar. Todo eso se puede conocer. Dijimos que tenemos aspectos periféricos y un aspecto nuclear. El aspecto nuclear es espiritual. Y como es espiritual, es desconocido. No conoce. Sí. No conoce el aspecto nuclear, que es el aspecto espiritual. La base del proceso espiritual, para conocerse a uno mismo a nivel absoluto, la premisa es la aceptación del hecho de que uno no es aquello que posee. Mi coche, yo no soy el coche, obviamente. Mi casa, yo no soy mi casa, por supuesto. Mi cuerpo, yo no soy el cuerpo. Mis emociones, mis pensamientos, mis deseos,
mi personalidad, mi carácter, mis anhelos, mi pasado, mi futuro. Todos esos son aspectos periféricos de la existencia. Yo no soy eso. Hay un yo que reclama posesión de todo eso. Ese yo es nuclear y es de orden superior. Es el yo soy, el Atman. Sí, es el Atman. Pero este yo está más allá de la mente. Es supramental. Supramental. Sí. Entonces, ¿qué es jnana? ¿Qué es el conocimiento? Maestro espiritual define el conocimiento como la subjetivización de una objetividad externa. Cuando un objeto interior tú lo conoces, cuando lo haces propio. ¿Sí? Cuando lo haces propio. ¿Y qué es el Atma Jnanam o el autoconocimiento absoluto? Es la subjetivización puramente interna. Y consiste, el proceso del conocimiento está el conocedor, el conocimiento y el objeto conocido. Uno investiga el objeto. Una objetividad externa se vuelve objeto de estudio. En el caso del autoconocimiento, el sujeto se pone como objeto de investigación. Es decir, que para este tipo de exploración interna, uno se tiene que volver objetivo. Y volverse objetivo es un gran desafío, porque significa liberarse del egocentrismo, o precisamente salirse de los patrones hacer un paso más allá de la individualidad. Es decir, que para el autoconocimiento es necesario volverse objetivo y uno se tiene que liberar de su propia subjetividad, su propia individualidad. Al conocimiento espiritual en sánscrito se lo llama Vigyan, al autoconocimiento absoluto, Vigyan. Vigyan, ¿sí? Vigyan significa conocimiento especial, porque es un conocimiento raro. En las escrituras se le llama Vigyan, en la ciencia se le llama el conocimiento de la sustancia o de la esencia. El conocimiento espiritual es el verdadero conocimiento. El verdadero autoconocimiento sucede cuando uno intenta ir un poquito más allá del aspecto psicoemocional. Generalmente decimos, yo me conozco muy bien a mí mismo, y cuando hablamos del conocimiento de uno mismo, hablamos de mecanismos de defensa, del ego, hablamos del yo, hablamos de gustos, hablamos de patrones de conducta, hablamos del carácter, ciertos rasgos de la personalidad. Persona significa máscara. Conocer a la persona, al conocer a la estructura psicosomática es sí un requerimiento para el proceso espiritual, pero no es el autoconocimiento puro. No es el verdadero conocimiento, como dice el maestro espiritual. Como dicen las escrituras yógicas durante miles de años. ¿Por qué no es el verdadero conocimiento? Porque verdad se dice en sánscrito sat. Sat significa aquello que no experimenta ningún tipo de metamorfosis, aquello que no experimenta cambio. Eso es sat o verdad.
El cuerpo está constantemente experimentando metamorfosis, está cambiando. Las emociones están constantemente cambiando, experimentando metamorfosis. Los pensamientos también, la personalidad también, la conducta también. El carácter también está cambiando constantemente. El yo, este yo que tomamos por único, la persona, está constantemente cambiando. Y si uno observa en su interior, claramente uno puede ver, si uno observa cómo opera la máquina biológica, como dice el maestro espiritual, uno claramente puede observar que el ser humano está atrapado en una ilusión de singularidad. Uno cree que es uno solo. Uno cree que hay un solo yo relativo, pero en realidad hay muchos egos dentro de uno que operan conforme a diferente, que se manifiestan. Diferentes egos, es decir, diferentes máscaras o personajes que aparecen conforme al momento, al lugar y a la persona con la que nos relacionemos. Muchos egos, muchos personajes con intereses antagónicos. Es por eso que uno puede ver, especialmente cuando uno empieza a meterse bien profundo, uno puede ver cómo claramente puede ver dos personajes internos relativos, uno que quiere trabajar y otro que no. Por un lado, yo me quiero liberar de las emociones, de la experiencia de las emociones negativas, y por otro lado me aferro con fuerza a las mismas, como si tuviera dos Gangadhar. Mi nombre es Gangadhar, como si tuviera dos Gangadhar dentro mío, uno que quiere y uno que no quiere, uno que dice que sí y uno que dice que no. En la integración del el verdadero conocimiento aparece como hablamos el miércoles, en el programa Espiritualidad para Todos del miércoles pasado. Hablamos de cierta característica de este proceso de autoconocimiento. El proceso del autoconocimiento es un proceso espiritual, ¿no? Cuando hablamos de espiritual, hablamos del aspecto nuclear de nuestra existencia, hablamos del fondo, de la parte más profunda o íntima, más real en nosotros mismos, ¿viste? Entonces estamos hablando de algo muy profundo. Y hablamos que es un proceso en el cual está caracterizado por el conflicto. Y es precisamente, y cuando uno encara el proceso de autoconocimiento, cuando uno emprende este viaje interno hacia uno mismo, utilizando el Tantra como método para conocerse a uno mismo, para descubrir lo que uno verdaderamente es, uno va a encontrar que el Tantra lo que hace es extraer y colocar en la superficie todo lo que tenemos adentro reprimido, consciente o inconscientemente negado. Todos estos aspectos internos conflictivos para uno y para los demás, cuando los tenemos reprimidos o negados, todo esto es extraído a la superficie de nuestra mente, es decir, lo pone en nuestra mente consciente y nos pone en un conflicto inmediato. El programa anterior hablamos acerca de este conflicto. El conflicto se da entre la fuerza activa, la fuerza pasiva, y uno tiene que encontrar la fuerza reconciliante. Es una tercera fuerza, la fuerza reconciliante.
viene a resolver el conflicto y permitir que uno suba de nivel, uno se encuentra, integra los opuestos. Las partes que entran en conflicto es precisamente nuestra contradicción interna, son nuestros yoes relativos con intereses antagónicos, son los que entran en conflicto. Los yoes relativos con intereses antagónicos están constantemente, no quieren ser desplazados del lugar. Es por eso que uno, por un lado, quiere hacer y por otro lado no quiere hacer. Por un lado uno quiere practicar la espiritualidad, quiero sentarme a meditar, y por otro lado uno se encuentra en un tremendo letargo, una tremenda pereza psicoespiritual, una inercia brutal, ¿sí? ¿Por qué? Pues estos son todos mecanismos de defensa que utilizan los diferentes yoes relativos para que uno no los desplace. El maestro espiritual dice, el ego, los egos, son como un intruso en tu casa, ¿sí? Se te metió en tu casa, es como que vos tenés una casa, la das a rentar y ya no te quiere pagar más la renta y no se quiere ir de tu casa. El maestro espiritual dice, lo tenés que sacar a la fuerza hay que sacar. La lucha es la esencia de la vida y la paz es el resultado de la lucha. Uno tiene que sacar a la fuerza, desplazar a la fuerza. Entonces estos yoes, estos egos o estos personajes internos, lo que hacen en cuanto inicia el proceso de autoconocimiento, en cuanto inicia, empiezan a desplegar sus mecanismos de defensa para mantenerse en el lugar en el que están, para que nada cambie. Para que nada cambie. Y empiezan a proyectar sus debilidades en el mundo exterior. Entonces uno empieza a atribuir significado a su debilidad interna, a su conflicto. Es que esta persona, es que es esto, es que es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto. Y las excusas nunca se le acaban a los personajes, pero son todas excusas para no trabajar. ¿Por qué? Porque los obstáculos son las fuerzas de ayuda que nos establecen el objetivo. Entonces este conflicto precisamente lo que nos permite integrar nuestros opuestos. Uno tiene que integrar, uno tiene que entrar en contacto con los aspectos negados o reprimidos dentro de uno mismo. El autoconocimiento es un tema delicado porque cuando hablamos de autoconocimiento decimos ¿cuál es el objetivo? El conocimiento de mí mismo, pero el mí mismo es Gangadhar, es la persona, y dijimos persona es máscara, entonces estamos hablando de algo incluso superior, y cuando hablamos de algo superior, cuando hablamos de algo superior, no hay una idea clara acerca de qué es eso. La concepción es vaga, uno no sabe. Entonces cuando el objetivo no está definido, los esfuerzos salen para cualquier lado. Tiene que haber metas, tiene que haber dirección. Entonces dijimos, ¿no?, que uno tiene que encarar el conflicto. Este conflicto es la oportunidad de integrar estos yoes relativos. Ahora, el conflicto solamente aparece